Ajá. Mi nombre es Alejandro Medible. Actualmente me desempeño como encargado de la maestría de Historia de América. En esta oportunidad quisiera conversar con ustedes sobre un país de gran importancia para el área, que es Brasil. Brasil en la actualidad, en este año del 2022, está cumpliendo 200 años de su independencia y coincide esto con un proceso electoral que es y será muy importante para el futuro de ese país y por supuesto tendrá gran importancia en la región. Brasil es de gran significación para América del Sur por cuanto toda posibilidad de ese continente tiene o gravita de la importancia o del sentido que tome el proceso del Estado Nacional brasileño. Por cuanto Brasil es en la actualidad uno de los 5 grandes países del mundo y es prácticamente la mitad de Sudamérica. Y como tal, ha venido entonces siempre desempeñando un papel fundamental. No obstante, todavía Sudamérica no ha cristalizado sus valores socioculturales y civilizatorios como para ser un foro de referencia y de incidencia en el marco del contexto internacional. Todavía nuestro continente de Sudamérica no tiene en las grandes universidades del mundo una cátedra de historia como la tiene el continente europeo o la tiene el continente norteamericano, donde cualquier estudiante puede seguir la influencia de esos países en lo que se llama la gestación de la occidentalidad. Así pues, que lo que pase en Brasil va a tener enorme importancia sobre el resto de América del Sur, pero por los momentos, en lo que va de las 2 décadas del siglo XXI, ya se ha esbozado por primera vez un intento donde se ven ya las eventuales posibilidades sociohistóricas del continente sudamericano. Esto se manifestó en mayo del 2008, cuando en Brasilia quedó entonces fundada o se creó el UNASUR. UNASUR es la primera organización supranacional para coordinar de manera inteligente el proceso regional de América del Sur. No obstante, ese proyecto ha entrado a partir de 2016 en un proceso que ha venido entonces achicándose o entrando en un proceso de inadversión entre diferentes partes, lo cual indica que precisamente la lucha por el control y la definición socioideológica o geopolítica, como se quiera denominar, del continente es extremadamente importante en función de la nueva reorganización del tiempo histórico que estamos viviendo. Para tener una apreciación de cómo llegamos y qué representa entonces la parte de la definición brasileña en la actualidad en el rumbo histórico suramericano, creo yo oportuno dar entonces algunos saltos de momentos históricos que nos permitan, así como nos recreaba o nos señalaba Mark Bloch, el gran profesor de historia,
de ir del presente por el pasado y regresar al presente, ¿no? Salir entonces de los momentos más distantes, o sea, más de raíces de Sudamérica, hasta llegar al actual. Para eso, podríamos dar como unos 7 momentos históricos rápidamente, ¿verdad? Un primer momento sería el momento colonial, en cuanto ya se han establecido más o menos los parámetros de la colonización. En 1750, la corona de España y Portugal, quiero decir, los reinos católicos ibéricos, se ponen de acuerdo de organizar sus fronteras que habían sido altamente distorsionadas desde el proceso del descubrimiento, ¿no? Y del tratado de Tordesillas. En ese momento, cuando ellos se disponen a hacer esta actualización de la frontera, está sucediendo en el marco histórico, sobre todo europeo, un proceso de transición muy importante. Van en ascenso nuevos poderes mundiales que representa un nuevo orden, ¿verdad? Y entre ellos está el caso de Inglaterra, el caso de Holanda, el caso de Francia, ¿no? Y las monarquías católicas quedan entonces rezagadas como expresión de un viejo orden, que lógicamente van a ser amenazadas cada vez más por esos poderes mundiales. Sin embargo, estas potencias, España y Portugal, toman en cuenta entonces globalmente la importancia que tiene Sudamérica para ello y entonces le dan entonces un rango de prioridad. Entre ese rango, la primera cuestión sería entonces considerar que se actualiza el proceso importante que por mucho tiempo llevó adelante entonces Portugal bajo diferentes aspectos. El proceso Valderante, el proceso entonces sobre todo en la parte norte con el Amazonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso donde era un status quo de conquista interna que no tenía ellos posibilidades, lo pasa entonces y lo convierte en ilegal. Entonces, se transforma y se legaliza. Entonces, el espacio colonial portugués pasa a ser entonces, alargarse de la costa y entra entonces todo un marco interiorano que es extremadamente importante y constituye entonces eso, una separación del continente más balanceado entre los dos reinos. El segundo asunto por destacar es que entonces la colonización portuguesa queda como una gravitación de la geopolítica de colonización portuguesa mundial y el continente gravita entonces entre sus posibilidades existenciales americanas, que son varias, en el Cono Sur, el cerca del Caribe, etcétera, en la parte andina, importantísimo, y precisamente el continente africano. Y la costa del Atlántico Sur es mediador en ese proceso y entonces se va a afinar el papel de la colonización del sur, del hemisferio sur del mundo, ¿no? Ese primer momento nos lleva entonces a saltar unos siglos, un tiempo después, y verlo entonces a principios del siglo XIX, que es el momento de la independencia. El momento de la independencia de Brasil, 1822, es un momento realmente destacado e importante en el contexto americano y, por supuesto, latinoamericano. ¿Por qué? Porque Brasil significó entonces una salida de independencia muy diferente a la salida de independencia hispanoamericana. ¿Verdad? ¿Por qué? Por cuanto Portugal y Brasil internalizaron el proceso de crisis europea producto de la guerra napoleónica de una manera muy original. Es precisamente el traslado o la huida del rey de Portugal, João VI, en 1808,
y el traslado de la corona a Río de Janeiro, un caso inédito en el continente, donde el colonialismo europeo pasa a ser no algo externo, sino que se internaliza dentro de un espacio americano. Entonces, en el espacio colonial portugués, o sea, en Sudamérica, se va a reproducir un imperio europeo a la usanza europea con todo el aspecto que se estaba gestando de la colonización. Entonces se produce una interacción entre la sociedad colonial y esa imposición colonial traída precisamente por toda la corte, que más de 15.000 miembros, etcétera, y que se instalan entonces en. Posteriormente, de esa dinámica y esa prueba que es muy diferente a lo que ocurre entonces en Hispanoamérica, donde ocurre una guerra de independencia, donde precisamente se va a producir una ruptura, una violencia muy marcada con España, ¿no? En el caso entonces de Brasil, termina después de la retirada de la derrota de Napoleón y la retirada o regreso del rey de Portugal a su sede, que es Lisboa, de un proceso donde la salida va a ser prácticamente un acuerdo familiar, ¿no? Donde Pedro I, el hijo mayor de Don João, va a quedarse como regente y termina siendo entonces el rey, el creador de un nuevo reino. En ese sentido, lo más importante y lo más para señalar es que en Brasil se creó primero el Estado que la nación. Como ya he dicho hace poco tiempo, hace momentos anteriores, en la América hispana hubo una guerra de independencia marcada, por ejemplo, en el norte del continente por Bolívar, los ejércitos de la Gran Colombia, y que se combinaron entonces con los ejércitos de San Martín en el sur, que venían de Argentina y se encontraron en Perú y terminaron con la ruptura del poder colonial español. En el caso de Brasil, no, hay una conjugación entonces interna de intereses. Los intereses más importantes son precisamente el rey, que representa el poder eficiente y se apoya también por un nuevo contexto internacional, como es precisamente el poder de Inglaterra, que es el nuevo poder mundial que surge después de la derrota de Napoleón y apoyado también por otros poderes secundarios, pero igualmente importantes. Y ese poder legal va entonces a interactuar con el poder real económico. El poder real económico está diseminado en las regiones, etcétera, en las grandes haciendas, y está dominado entonces por los grandes hacendados esclavistas. Entonces hay un pacto entre los hacendados esclavistas, de los que tienen el poder regional y dominan las regiones, y el rey. Entonces, el rey es respetado por los hacendados en la medida que el rey también acepta el poder que ellos tienen. Entonces, es un poder de unión. Lo interesante en este caso es que el espacio que crea entonces el Estado va a ser entonces el Estado de la conciliación nacional. Las élites de diferentes regiones entran e interactúan en el Estado y ahí solventan. Y entonces la nación se va a crear en función de la aceptación de la población al poder efectivo que tiene entonces el Estado. Entonces, es muy diferente. Con eso entonces se obviaron dos cosas. Una, Brasil es la única independencia que logra, o sea, el modelo portugués logra preservar y transformar el espacio colonial en espacio nacional. Y en segundo lugar, como su poder central que tiene en el Estado, logra entonces superar la fragilidad que se da, por ejemplo, en Hispanoamérica con el caso de la manifestación del caudillismo y precisamente el proceso realmente sismático y de grandes confrontaciones internas.
Esto es extremadamente importante y va a ser entonces una de las claves para mantener entonces la unidad nacional durante todo el siglo XIX y llegar entonces de esa manera al siglo XX, ¿no? En el siglo XX, a principios del siglo XX, podemos nosotros montar, crear un escenario para el tercer momento, ¿no? En ese momento ya ciertamente Brasil ha pasado ya de imperio a república en 1889 y hay por supuesto un nuevo contexto. Pero a principios del siglo, entonces hay un personaje que llega entonces a la Cancillería, es el Barón de Río Branco, un personaje con una gran visión que se adelanta a su época y tiene entonces una concepción geopolítica de las posibilidades de ese país. ¿Verdad? Y entonces va a establecer lineamientos generales que van a durar entonces a todo el siglo XX y que son las que hoy en día estaríamos, como vamos a plantear en el último momento, en el último segmento del séptimo momento, lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué es lo que hace Río Branco? Río Branco llega entonces primero, establece entonces esas posibilidades conciliando los factores de poder mundial. Y entonces ve entonces que el espacio portugués, o sea, Brasil, todavía está abierto, necesita entonces como confirmarlo, establecerlo, pero para eso necesita buscar entonces equilibrio de soporte internacional que lo convaliden precisamente en el área. Entonces, va a utilizar el marco de referencia de los Estados Unidos. Entonces, él va a establecer una alianza tácita con los Estados Unidos en la primera década que le permite entonces utilizarla para convalidar entonces su espacio nacional. Con eso entonces se convierte en un personaje de gran importancia que establece los límites nacionales de unos 15.000 kilómetros cuadrados en todo el territorio y solventa todos los problemas que puedan tener, por ejemplo, los problemas de la Guayana, inglesa, francesa, holandesa y con todos los países del área, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es sanear las posibilidades entonces territoriales del país. En segundo lugar, él entonces va a tener una visión también de lo que es la importancia de Brasil en Sudamérica, ¿no? Y de lo que podría jugar. Conjugando y viendo entonces que se acerca o está en juego la Primera Guerra Mundial, los nuevos factores europeos y el caso americano, él va a articular una primer intento de organizar un marco de referencia con Argentina y Chile que llama el Grupo ABC. Es un sistema embrionario para tener una participación sudamericana en el marco hemisférico internacional. Participa para los problemas, por ejemplo, el caso de México, etcétera, pero es un prototipo que se ve entonces donde él ve la importancia que tiene entonces Brasil conjugado con otros factores suramericanos para crear entonces un factor de poder que se exprese entonces más allá de lo que es Brasil, sino que sea entonces expresión sudamericana, ¿no? En ese caso recordemos que el equilibrio era precisamente Argentina, en la otra modalidad que por supuesto tendríamos que presentarlo como un modelo histórico que no es el caso de esta conversación, ¿no? Y en tercer lugar, es muy importante destacar que el Río Branco, un hombre de actuación, de toma de decisiones importantes, convalida el territorio de Brasil cuando toma el territorio de Acre, que había sido de Bolivia, para convalidar, ¿verdad? Y convertir entonces a Brasil en una potencia amazónica. ¿Por qué esto es importante? Porque es el territorio del norte, precisamente el que va a ser el territorio
por debajo del Caribe. El Caribe es la zona de confrontación de los grandes poderes europeos y norteamericanos. Entonces, él no quiere converger directamente sino quedarse por debajo y establecer entonces los parámetros nacionales que serían entonces los que tendrían en el futuro, como lo estamos viendo hoy, mayor cada vez participación en el rango internacional. O sea, que en ese momento eran espacios casi completamente vacíos, no desarrollados, no poblados, pero extremadamente importante para el futuro de lo que sería entonces Brasil y lo que sería Brasil en Sudamérica y en América. ¿Por qué? Porque hay una vinculación precisamente entre lo que es el Caribe y lo que es entonces seguidamente la región amazónica. Entonces, eso sería un momento importantísimo a destacar a principio de siglo. Un tercer momento o un cuarto momento lo podemos ver entonces a partir del 30, ¿no? La revolución del 30 en Brasil es la primera gran revolución nacional que sacude a ese país, cosa que no había sucedido ni siquiera en la independencia. Pero es también una respuesta de lo que, y una salida de lo que es ese enorme país ante la crisis mundial creada entonces después de la crisis de la bolsa de Nueva York de 1929, que en general es la crisis general del sistema capitalista, ¿no? En esa situación, la revolución de Brasil genera una salida muy importante que para algunos sería entonces la modalidad que adquiere el populismo en Brasil, que es el getulismo. Getúlio Vargas, un personaje carismático muy importante, va a ocupar entonces ese proceso, ¿no? A partir del 30 hasta 1954, donde fallece después de suicidarse, ¿no? Lo más importante a destacar en este momento es lo siguiente. Vargas y el Varguine representan la transición de un país rural, cafetalero, importante en cuanto a su manifestación comercial externa, y se va a convertir entonces en un país urbano e industrializado. Esa industrialización va a convertir la primera planta industrial o la más significativa proceso de industrialización en Sudamérica. Entonces, esto es una cosa importante que refleja entonces el cambio de una sociedad de cierto tipo agraria a otro tipo de sociedad más compleja, clases medias, profesionales, y por supuesto un proyecto y una orientación del Estado Nacional completamente diferente, ¿no? Y en esa orientación del Estado y los objetivos que tiene el Estado, es muy importante destacar un segundo momento, o sea, de esa secuencia que había establecido Río Branco con la Alianza de los Estados Unidos, que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial y previo a ella, donde entonces Vargas aprovecha la coyuntura internacional de la Segunda Guerra Mundial como una palanca para impulsar el proceso de transformación del país. Entonces establece un pacto con los Estados Unidos y participa de manera en uno de los pocos, el único país que manda entonces 20.000 hombres a los campos de batalla, organiza, participa, rompe con el eje, y tiene una participación activa. Pero en reciprocidad recibe un apoyo económico y transformador, sobre todo tecnológico. La primera siderúrgica que se construye en Sudamérica, etcétera. Entonces, ese es un momento importantísimo, ¿no? Donde entonces él aprovecha la coyuntura internacional para hacer prevalecer los intereses nacionales, sobre todo del desarrollo industrial. Y un tercer momento es precisamente que en todo ese proceso, precisamente creado por las circunstancias internacionales, Vargas tenía, por supuesto, un sentido nacionalista y pensaba y creía establecer en todos los parámetros del desarrollo de autosostenerse su proceso de desarrollo, o sea, un proceso de desarrollo autosostenido y nacional, ¿verdad? Un proceso desarrollista nacional. Esta situación va entonces, después de la guerra,
en la década de 50 y 60 a complicarse en la misma medida que se complica pues la situación del orden internacional. Y en la década del 60 para entonces precisamente el proceso populista entra en altos procesos de radicalización interno, marcados también por los cambios que se están dando internacionalmente y que se refleja dentro de la región. El cambio más importante que se da en ese proceso es precisamente a finales que es la Revolución Cubana en 1959, que significa de que la Guerra Fría ya no era un factor externo, sino que entra dentro del área americana o latinoamericana, con el caso de Cuba y la Revolución Fidelista, y precisamente su vinculación con el eje entonces de la URSS, de la Unión Soviética, y su paso entonces y rompimiento con el orden capitalista dominado fácilmente y ampliamente por los Estados Unidos, que tiene una prepotencia muy alta sobre todo el resto de América Latina, donde domina prácticamente 70-80% del comercio mundial. El dólar es la moneda dominante y por supuesto tiene una gran influencia en todos los parámetros de la vida de los países, ¿no? Pero esa ruptura crea un desequilibrio importante dentro de los países, porque pues, aparecen movimientos guerrilleros, movimientos subversivos, hay un pleamar precisamente de cuestionamiento de la dependencia, etcétera, etcétera. Y en Brasil surge entonces un proceso que va a ser la revolución del 64, la revolución militar. Esa revolución militar tiene entonces la característica para algunos, resumiendo muy apresadamente, ¿no? Que es una nueva modalidad de dependencia, algunos la llaman entonces un subimperialismo, una especie de capitalismo dependiente asociado. La otra cosa es que se crea entonces unas fronteras ideológicas entre comunismo y capitalismo, y después también una cosa importante que es precisamente que el país hace definitivamente una opción por el sistema capitalista, en este caso muy conservador. Un sexto momento sería el momento entonces de la superación de esa crisis del 64 que se da en el 80, que es un proceso de democratización, una transición extremadamente importante. El país entonces, los sectores civiles rescatan el poder de controlar el país, los militares vuelven entonces a sus cuarteles, y entonces es importante porque, primero, hay entonces un acercamiento masivo de Brasil a América Latina, sobre todo sus clases políticas. Dentro de esas clases políticas se asimila precisamente el pensamiento de los libertadores, inclusive en la nueva constitución de 1988, de manera explícita, casi el pensamiento bolivariano queda expresado. Entonces Brasil se manifiesta entonces como uno de los que busca entonces la gran patria nacional. Y por supuesto entonces hay un proceso que va a culminar en el año 2000, cuando Brasil está cumpliendo sus 500 años. Se reúnen en Brasilia los 12 presidentes sudamericanos y con anuencia resuelven entonces transformar entonces a la región sudamericana en una región histórica que sea regida por la democracia. Esta es la situación culminante para llegar a la situación actual. Precisamente esa sudamericanización tiene un momento de expresión en las primeras décadas muy marcada por un movimiento populista muy original que se da entonces en todo el área chavismo, kirchnerismo, y en Brasil aparece entonces el lulismo, que aparece con el triunfo de Lula, y en el marco de esos acontecimientos se crean grandes acuerdos donde precisamente la convergencia es la creación de Mercosur, precisamente en Brasilia en el 2008, y de la cual es un... Esto es muy importante porque muchas de los nudos gordianos que existían en el continente y que eran antagónicos
empiezan a hacer. Por ejemplo, en el sur, en la desembocadura del Río de la Plata, donde había la confrontación entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, ahí se crea un momento de conciliación. Y en el caso del norte, en el caso entonces del Amazonas, donde había siempre son 8 países, entonces se crea una cuestión de cooperación. Entonces, los grandes conflictos se convierten entonces en elementos de acercamiento y se esboza por primera vez las enormes posibilidades que tiene Sudamérica. Por ejemplo, es uno de los primeros continentes en reservorios de agua potable, sus posibilidades de bosques, madera es enorme, su posibilidad en el petróleo es enorme, de grandes materiales, etc. Entonces, conjugar todos esos factores, o sea, y convertir entonces que no sea simplemente un continente de exportación, sino que inteligentemente se cree entonces una geoeconomía íntegra para mejorar las condiciones de vida. Algunos han planteado que se podría seguir un esquema parecido al de la Unión Europea, o en el caso propio donde América del Sur tiene entonces menos elementos conflictuantes en el punto de vista sociohistórico que Europa. Podría ser un movimiento más acelerado, más múltiple, y eso sería entonces algo muy importante. Sin embargo, ese intento importantísimo que se da en el 2008 va a encontrar entonces un momento, lo que sería un retroceso enorme, que va a ser entonces la caída del gobierno de Dilma Rousseff en el 2016, mediante lo que algunos, en un proceso del Parlamento, un impeachment para algún golpe blando, como se pueda denominar o interpretar. En todo caso, un elemento duro, un golpe fuerte de ese proceso que estaba entonces más integrado por tendencias ideológicas, políticas. Sin embargo, el hecho de buscar acuerdos sigue entonces en curso en toda América Latina, y Brasil entonces representa como una opción de primer orden. Esa opción empieza después del 16 con Temer, que era el vicepresidente, y se convierte, y a partir del 18 con Bolsonaro. Bolsonaro es un proceso realmente que no tenemos una manera en este momento, por el tiempo que tenemos, sin embargo, un elemento que representa una salida que es precisamente la contraria a lo que venía manifestándose a principios del siglo, que era la tendencia de estos factores de radicales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está en estas elecciones que se dan entonces este año y que van a reflejar también el aspecto del bicentenario, van a ser decisivos para ver si Brasil va a convertirse en el gran instrumento, la gran locomotora de las posibilidades históricas de Sudamérica, o por el contrario, Brasil va a optar a quedarse ser entonces como un país que es eso, un país grande, uno de los más grandes del mundo, y quiere su propia salida muy diferente al resto. Entonces, la suerte de las posibilidades históricas sudamericanas prácticamente podemos decirlo que se reflejan en las elecciones de este año en Brasil en el 2016 en octubre. Finalmente quería decirles, porque la bibliografía es muy variada, Elio Viana, Historia de Brasil, Leslie Bethel, Historia de América Latina en general, Oliveira Lía Manuel, un sociólogo que hizo una comparación entre la colonización española, portuguesa y americana, o inglesa, creo. Verhagen, uno de los primeros historiadores, el caso de Bradford Barnes, que es el que habla precisamente de la alianza tácita de Río Branco, Buarque de Holanda, Sergio, que es un gran historiador, y entonces hace un libro de orientación amplia del proceso histórico de Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? No nos da para mucho más. Pero para así terminar, quería entonces hacerle una cordial invitación, si están interesados en esta temática, va a ser parte de lo que
la maestría de Historia de América quiere ofrecerles a ustedes, que fíjate, para este próximo semestre. Si están interesados, busquen entonces en los lineamientos que va a seguir el posgrado para que ustedes puedan accesar, preguntar, etcétera, y entonces puedan tomar este curso más amplio, más completo, en función precisamente de lo que va a ofrecer entonces la maestría de Historia de América para este próximo semestre. Muchas gracias y espero entonces que ustedes se mantengan.